Bienvenidos, soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. El día de hoy tengo como invitado en esta mesa redonda a Marco Rodríguez y Ángel Calderón. Tiene una organización de consultoría basada en los principios de autogestión. Nuestro tema principal es sobre la responsabilidad de tomar decisiones complejas. Es un caso real sobre cómo despedir a un colaborador de manera autogestionada. Ellos duraron un año para tomar la decisión. Aprenderás a involucrar al colaborador en la toma de decisiones. Es una historia llena de aprendizaje, así que te invito a que escuches el episodio 110 de Yuridia, quien colabora en esta organización. Es un gran caso y te sorprenderás. Los dejo con Ángel y Marco. Hola, ¿qué tal? Ángel y Marco, bienvenidos a esta mesa redonda, lo cual el tema central me parece muy importante, la responsabilidad de tomar decisiones difíciles. Y de eso vamos a hablar. Así que me gustaría saber cómo llegan a esta mesa redonda y de ahí poner en contexto este caso. Oye, yo llego muy bien, pues yo estoy en casa, pero acá el que anda acelerado porque su equipo no funcionó y se tuvo que venir para acá, pero bien, ¿no? Sí, yo soy el que viene de visita y ahí, Pancho, me vas corrigiendo si me voy desenfocando, no me molesta para nada. Pero bien, venimos de una racha de trabajo muy fuerte, precisamente hoy que estamos grabando el lunes, espero que no esté mal que digamos qué día es hoy, pero hoy que estamos grabando el lunes, ya baja digamos, pues la jornada o la intensidad. Y bien, entusiasmados para poder conversar contigo a profundidad. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué les parece si nos centramos en el caso y lo ponemos como, primero el contexto para que nuestra audiencia tenga claridad? Ah, a ver, yo arranco y Dale. Marco complementa y Adelante, seguro adelante. él le va a poner la emoción, ¿no? Pero bueno, en el equipo actualmente somos 5 personas que están de manera completa, o sea, de su jornada de trabajo completa. Es una empresa que nos dedicamos al acompañamiento, y en este caso de cuestiones de autogestión y de aprendizaje y todo lo alrededor para empresas. Y para que tenga este contexto como más ampliado, tanto llevamos la autogestión y otros procesos a distintos clientes, como también nosotros aplicamos los principios hacia nuestra propia empresa. Pero es verdad que pues arrancamos en 2018, como, antes como un podcast y luego se convirtió en empresa. Y el equipo fue creciendo y conforme fue creciendo también íbamos aprendiendo a cómo se vivía la autogestión dentro de nuestra propia empresa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo facilitarla que vivirla. Y pues se integró una chica que ya estuvo aquí en este podcast, es Yuri, y al tiempo se convirtió en socio. Pero también cuando entró Yuri, ya luego entró un colega que se llama Eric, y al final Andrea. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, cada quien iba agarrando su rol y hubo un momento en donde nos pusimos y nos detuvimos a reflexionar si el funcionamiento que estábamos teniendo era el adecuado, y entonces nos planteamos la posibilidad de reducir al equipo, pero no sabíamos cómo enfrentarlo, y en mi caso estaba este nerviosismo pues de saber cómo lo iba a tomar Marco, cómo lo iba a tomar el resto del equipo, cómo lo iba a tomar la propia persona, al plantear la posibilidad de poder pedirle que se fuera del equipo, ¿no? Para hacerlo así de claro. No sé si falta algo por agregar. Sí, Pancho, la verdad es que es una situación muy interesante porque no me dejarás mentir cuando te diga
tanto a ti como a los que nos escuchan, que hablando de autogestión, algo que hemos aprendido es que el aprendizaje es continuo, o sea, más allá de un método, un modelo, un sistema, en términos de autogestión es estar probando y errando constantemente. Entonces, en este caso particular y en esencia, había expectativas claras que no estaban cubiertas, ahorita me atrevo a decir que por ambas partes, pero que en resumen llegamos a la situación, a ese momento crítico de quienes pertenecemos a las organizaciones, de tener que terminar o separar una relación de trabajo, ¿no? Entonces, estábamos frente a la posibilidad de hacerlo de manera tradicional, o sea, todo lo que implica conversar con un abogado y luego hablar con la persona y luego decirle qué había pasado y entonces llegar a un acuerdo, ¿no? Y luego citarlo en la junta de conciliación y cerrar el trato ahí, ¿no? O teníamos la posibilidad y creo que no había camino para nosotros de ser consistentes con lo que nosotros promovemos con nuestros clientes y las organizaciones y hacerlo de manera autogestionada. Es decir, terminar una relación de trabajo desde el paradigma de la autogestión. Entonces, aquí podría parecer fácil, ¿no? Pues es que no es más que terminar la relación y decirle al otro lo que no hizo bien y entonces el otro también nos dice en sentido opuesto lo que pasa en su cabeza y llegar a un acuerdo. O sea, eso podría ser el planteamiento sencillo, pero en realidad hay cosas de fondo porque puede parecer romántico lo que te voy a decir, pero también hay un asunto de afecto, hay un asunto de relación, hay un asunto de momentos, hay un asunto de tareas, de actividades, de compromisos con los clientes que te ponen a temblar. Entonces, si algo se honra dentro de la autogestión es el propósito. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo terminamos esta relación sumando o contribuyendo al propósito que nos hemos definido como empresa? ¿Cómo lo hacemos de manera que ambas partes salgan ganando en todos los términos, no nada más económicos? Y al mismo tiempo, ¿cómo lo hacemos sin dañar una relación? Entonces, eso es en general el desafío y como te decía al principio, nos equivocamos más de una vez, pero sí podría decirte ya con esta experiencia que si nos volviera a pasar, sabríamos qué camino tomar. Y podría decirte en primera instancia que el camino o el primer paso es el de la claridad entre ambas partes, que ahorita seguramente lo vamos a explorar. Pero en resumen eso, Pancho, espero haber sido claro. Oye, pero ahorita que me acordé de algo relevante en cuanto a contexto, Marco, antes de que hiciéramos esta empresa, pues él se había desarrollado sobre todo en áreas de recursos humanos y su carrera profesional iba en ese sentido. Desarrollo organizacional, cultura, recursos humanos. Entonces, él traía experiencia de empresas tradicionales, porque él fue colaborador en esos procesos con respecto a recursos humanos, ¿no? Entonces él sabía bien de este tipo de cosas y le tocaron muchos casos desde recursos humanos, ¿no? En mi caso, algo parecido, pero desde operaciones, porque a mí me tocó participar en procesos de despido, tanto de contratación como de despido, y me tocó tomar la decisión de hacer despidos en empresas tradicionales cuando yo trabajaba como colaborador. Entonces, y no puedo decir que lo digo con orgullo, haber despedido gente, pues porque en ningún caso fue agradable. Sin embargo, hay un tipo de experiencia y un surco mental ya hecho donde dices, bueno, ya sé de qué se trata, con la peculiaridad de que es una empresa de control y mando donde pues la decisión estaba en mí, ¿no? Y en mis jefes. Acá era distinto, porque no estaba claro quién tenía que tomar la decisión. No estaba claro el proceso para tomar la decisión. No estaba claro si queríamos involucrar a la persona desde el principio o no la involucrábamos. Tomábamos la decisión de manera colaborativa el resto del equipo o no. Entonces,
conforme fue avanzando el caso, creo que encontramos un camino en el que nos sentimos cómodos, pero todos, ¿eh? Entonces, eso es para ampliar el contexto. Ya, bien. Me gusta el caso porque es un caso real y que tiene bastante profundidad, sentimientos, emociones, un colaborador donde algo estaba fallando y se tenía que enfrentar. Ok, entonces, una vez que, más bien, ¿cómo se pusieron de acuerdo para abordar el caso? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Mira, Pacho, esa pregunta es muy interesante porque justo ahorita mientras escuchaba a Ángel y mientras hacías tú la pregunta, yo precisamente me estaba preguntando eso, cómo llegamos al acuerdo. Y fíjate que fue muy curioso porque en primer lugar, y si tuviera que declararlo en un primer paso, yo creo que lo primero fue reconocer qué tanto lo que nos pasaba por la mente era una realidad o era una creencia. Es decir, eh, cuando normalmente en las organizaciones estamos en relaciones de trabajo, pues es normal entrar en conflictos o estar en desacuerdo. Y creo que desde mi punto de vista tener acuerdos y tener conflictos es algo necesario. Sobre todo el conflicto, no es lo que te dice que algo es mejorable. Entonces, lo que empezó a ocurrirnos dentro de la relación que teníamos era que de pronto nos empezábamos a sentir incómodos en ciertas situaciones, sobre todo juntas operativas, en donde revisábamos los compromisos o proyectos de cada semana. Y entonces empezaban a aparecer por una parte pretextos o por otra elementos que de alguna forma no permitían avanzar operativamente en esos compromisos. Cosa que creo que le pasa a todos los equipos de trabajo, Pancho. Pero al mismo tiempo empieza pues un poquito este Pepe Grillo o la mente a hablarte y decirte, a ver, algo está pasando, y a mí me parece que esta persona no está cumpliendo con sus acuerdos y demás. Y entonces me parece muy relevante decirte esto porque al menos en mi caso y la experiencia que yo he tenido, como lo decía Ángel, es que cuando al manager o al director le empieza a hablar este Pepe Grillo, usualmente yo lo que he observado es que se empiezan a detonar cosas, ¿no? A ver, y hablen con la persona, o sanciónenlo, o pónganle un plan de desarrollo, pero lo primero que hicimos nosotros fue hacer un paso hacia atrás y conversar entre nosotros si lo que estaba pasando o lo que cada quien creía que estaba pasando era cierto o no. Entonces, lo que hicimos primero fue tener una conversación abierta, extensa, neutral, en donde las personas involucradas, en este caso Ángel, el resto del equipo y un servidor, expusimos abiertamente lo que cada quien pensaba, sentía y creía de la situación. Entonces se expusieron y se abrieron las cartas sobre la mesa y se dijo, oigan, yo creo, yo pienso todas estas cosas, por ejemplo, que no se está llegando a cierto tipo de resultados, que se están poniendo este tipo de pretextos, que se están quedando atrás este tipo de proyectos, que estamos quedando mal con los clientes de esta forma. Y entonces cada una de las partes lo que hizo fue efectivamente expresar abiertamente y sin ningún tipo de restricción lo que pensaba, creía y sentía. Entonces, en ese sentido, lo que empezó a pasar fue muy interesante porque, curiosamente, todas las personas alrededor de la situación empezábamos a coincidir, lo cual nos hizo entender objetivamente que algo sí estaba pasando y que no era nada más esta creencia del manager o del director de que probablemente no se está llegando a un resultado. Entonces, el primer paso yo te diría es hablar y expresar abiertamente lo que cada persona cree, siente y piensa con aquellas personas involucradas, sin etiquetar, sin culpar, sin enjuiciar, para precisamente confirmar si lo que está pasando habita en la mente de alguien o es una realidad de la interacción con otros. Ay, es que es cierto esto,
pero no se dio solo en una sesión. O sea, yo te puedo decir que uno de nuestros pecados fue que nos tardamos mucho en... ¿Cuánto es mucho? Perdón. Un año. Hablan. Un año. Un año. Entonces, La madre. ya que, o sea, fíjate, ya que tomamos, o ya que estábamos decididos cada quien con la postura, pasó un año. Pero durante ese año, las conversaciones de Radio Pasillo eran así de, oye, ¿tú cómo ves? Y, oye, ¿tú cómo ves? Y entre Radio Pasillo y juntas oficiales, que tomó todo ese tiempo, al final decimos, oye, es que la estamos nosotros regando porque ¿cuánto tiempo tardamos en esto? Y esto es, pues, le pega a la rentabilidad, le pega a la calidad, le pega a nuestra satisfacción. Y cuando digo a nuestra, pues a la de todos. Pero tanto en esas pláticas de Radio Pasillo como en reuniones oficiales, iban saliendo cosas, porque decíamos, pues sí, esto está mal, pero ¿qué puedo hacer yo o qué puede hacer la otra persona para intentar ayudarle a esta persona, ¿no? Entonces, cada uno iba haciendo tareas nuevas, intentando ayudar a corregir la situación, tanto capacitación, acompañamiento y cosas que nosotros creemos que son las que se deben ir haciendo, pero iban saliendo de manera espontánea porque no contratamos a ningún consultor que nos viniera a ayudar en las cosas que nosotros hacemos. O sea, eso era como la paradoja, ¿no? Pero digamos que teníamos esas herramientas y las quisimos ir aplicando con nosotros, pero fueron ocurrencias que se nos fueron dando en el momento hasta que nos pusimos serios, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que aplicar lo que nosotros profesamos, hay que hablar abiertamente, y hay que hacerlo. Pero también del dicho ¿cómo va la frase? Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, pues sí, aunque en el plan estaba muy claro, también llegar y abrir la conversación no estaba tan cómodo y no estaba tan fácil, ¿no? Pero sí, dentro de nuestros pecados está el haber tomado tanto tiempo en tomar la decisión. Ok, antes de seguir avanzando, me gustaría como ese aprendizaje de un año en el hecho de abordarlo es una cosa, y de ahí cómo surgió la dinámica que nos vamos a meter más adelante. Pero hoy, ¿qué es la clave para no durar un año para afrontar? O sea, ¿cuál sería hoy entonces, desde la mirada de ustedes, qué es lo que debe? Porque al final ese tiempo lo decidieron ustedes, ¿no? Hasta que me imagino que el vaso derramó el agua y ya no había espacio. Era sí o sí y llegar a eso. Y me ha tocado casos a mí en lo particular, en la organización también, que al final llegas a lo que tengas que abordar. Esas situaciones difíciles. Fíjate, en mi opinión, Pancho, me gusta mucho la pregunta porque al final lo que aprendimos con esto es que en términos de autogestión, y yo diría en cualquier tipo de modelo de organización, qué importante es tener clara la contribución, y yo lo llamaría incluso ser estricto en la contribución. Es decir, si algo nos impedía a nosotros tomar esa decisión o nos ayudaba a subsidiarla, era que como teníamos mucho trabajo, todos le entrábamos a hacer de todo. Y entonces llegábamos a estas juntas operativas o a estos cierres de periodos y llegábamos todos cansados y tronados, y entonces decíamos, pues es que nos estamos esforzando mucho, ¿no? Y estamos todos trabajando demasiado. Pero lo que perdimos de vista es que cada quien tiene una contribución y que en esta situación con esta persona, esa persona, aunque trabajaba mucho, no estaba logrando su contribución. Entonces, a lo que quiero ir, Pancho, es que a veces también nos toca o se nos pone complicado tomar esas decisiones porque vemos que las personas se esfuerzan y hacen lo mejor que pueden, y eso nos hace pensar
que todo lo demás se puede subsanar o remediar. Es como estas situaciones en donde las empresas tienes aquella persona que siempre llega temprano, que siempre dice que sí, que incluso se va tarde, pero que no contribuye en lo que tiene que contribuir, ¿no? Es como el vendedor que sí, es que estoy prospectando, es que salgo temprano, es que hago muchas cosas, pero pues la venta no se da, ¿no? Entonces, acá es un poco parecido. O sea, por el trabajo que hacíamos, o sea, hablando de las actividades, pues eso nos hacía de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero aminorar la gravedad para no tomar esa decisión. Y al final nos dimos cuenta que el elemento clave para no tardarnos tanto en estas decisiones es muy simple. ¿La persona está dando la contribución para la que vino o no? Más allá del esfuerzo que haga al hacer las tareas. Es así de claro. Y súmale como síndrome de que pensábamos que seríamos capaces de ayudarle. Entonces, sí, o sea, cooperan, o sea, el espíritu de cooperación estaba súper alto. Pero en la contribución comprometida, pues no. Una cosa creíamos que compensaba la otra, pero súmale que pensábamos que le podíamos ayudar a que su compromiso sí saliera. Y pues no, eso fue. Ya, bien. Pasando ya a la dinámica, o sea, al final se ponen de acuerdo, lo abordan a él y ahí esos momentos, ¿qué es lo que ustedes sentían? Ya habían agarrado valor. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasaba ya teniéndolo al lado? A ver, yo cuento cómo lo viví. Por ejemplo, este tipo de decisiones no era tan común, o sea, porque es muy poco que se da, o incluso las contrataciones, pero este tipo de temas, como lo arrancamos Marco y yo, sin que lo declaramos en ninguna reunión de gobernanza, sin que lo declaráramos ahí, intuitivamente las arrancábamos las conversaciones él y yo. Y así un montón de proyectos casi siempre iniciamos él y yo. Y entonces, peloteando ideas, pues dijimos, oye, pues ambos coincidíamos en que ya pensábamos que ya era momento de la salida de esta persona. Entonces dijimos, ok, pero no hay que quedarnos solo con nuestra perspectiva, vamos a involucrar en este caso a Yuri, ¿no? Pues porque era también el socio, entonces hay que tomar la decisión en sociedad, ¿no? Pues al ser un equipo tan pequeño, pues los socios. La involucramos y para no hacer el cuento largo, con todo y que ella decía, pues hay que seguir dando lo nuestro para que esta persona dé su resultado. Con todo y eso llegó un momento en donde dijo, sí, también creo que ya es momento. Y eventualmente, entonces, y según lo recuerdo yo dije, ok, pero falta una persona para que esté de acuerdo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien que íbamos rumbo a un taller que íbamos a dar y yo iba con la otra persona que faltaba de involucrar. Ya habíamos quedado de involucrarla. Y le planteé y le dije, oye, pues fíjate que nosotros platicamos de esto y estamos pensando en su salida. Y queremos que seas parte de la decisión. Entonces, esta persona al escuchar que ella ya tenía en sus manos una decisión importante que afectaba la vida de otra persona, en ese momento se puso muy nerviosa, porque dijo, es que no quiero decidir. O sea, eso es algo que le debería de tocar a ustedes, ¿no? Y dije, no. Estamos haciendo el esfuerzo para que todas las decisiones sean a favor de las personas, de un método colaborativo y buscando quedar alineados al propósito de la empresa y al propósito de nosotros, pero buscamos nosotros llevar este mensaje a las empresas, ¿por qué nosotros no? Y después de un rato dijo, es que me siento nervioso o nerviosa para no
para que no quede tan evidencia de quién era. Tengo mucho estrés de tomar esta decisión. Y dije, pues sí, y también puedes decir, no quiero ser parte de la decisión, pero todo tiene un precio. Entonces, tú solo date cuenta del precio que estás pagando por tener a esta persona dentro del equipo. El precio que vas a pagar por no tenerla en el equipo. Al final tenemos que pagar un precio. ¿Cuál precio quieres pagar? Entonces, con esa conversación y con el resto de sesiones que íbamos teniendo, yo quise abordar primero esta parte porque a mí me pareció muy clave la emoción que podíamos estar sintiendo nosotros, pero también una colega, ¿no? Porque estas dos personas no son socios de la empresa, son colaboradores. Entonces, la emoción de nerviosismo, de miedo, y de la posible afectación que le podría hacer a la otra persona estaba latente. Pero eso es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Y cuando somos managers o cuando somos directivos y tenemos que tomar un tipo de decisión de este tipo, cuesta trabajo. Acá la gran diferencia es que un colega también estaba empezando a sentir eso. Y aunque no puedo sentir bonito de que estaba tensa la otra persona, sí siento satisfacción de que sintió la responsabilidad. Y para mí eso fue súper clave. Porque a partir de ahí, y a lo mejor ahorita profundizamos más en los momentos, pero ya yéndome hasta el punto donde ya salió, el equipo que se formó o que se conformó con los que quedamos, yo lo veo como que dio un paso de madurez. El equipo hoy hace una sinergia que yo no veía previo a esto, ¿eh? O sea, si bien hacíamos las cosas con mucha pasión y con mucha calidad, yo hoy lo noto distinto. Sobre todo en términos de la responsabilidad. Y eso es lo que yo quería sumar. Sí, Pancho, es tal cual lo dice Ángel, y yo lo que quisiera sumar aquí, y me parece muy valioso también, es que yéndonos un poco hacia atrás, algo que nos ayudó también mucho y que generó las condiciones para que esto ocurriera de la mejor manera fue que incluso la contratación de esta persona fue colectiva, fue colaborativa. O sea, no la entrevistó Ángel o yo o alguien externo, no. Todos participamos en la selección, entrevista, todos le abrimos la carta y le dijimos, a ver, fíjate, fue muy curioso, Pancho, porque cuando estábamos en el proceso de contratar a esa persona para este rol específico que era audiovisual, en su momento hicimos pues un proceso de selección, o buscamos personas, publicamos vacante, lo que ustedes ya saben. Pero algo que fue muy interesante y lo voy a llamar un poco radical, es que para empezar la persona fue entrevistada por todos al mismo tiempo. Y en segunda, algo que nosotros honramos más que los conocimientos técnicos fue ponerle en claro y decirle a lo que se iba a enfrentar al pertenecer a este equipo. O sea, es cierto. haz de cuenta, en lugar de preguntarle, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Y qué has hecho antes? Las preguntas que le hicimos, y te lo voy a decir literal, yo le pregunté, oye, a ver, fulanito, yo soy una persona ansiosa que quiere todo rápido, que necesita darle respuestas ágiles a sus clientes y que puedo pedirte ahorita una cosa y en 2 horas otra. Entonces, respecto a esto que te estoy diciendo, ¿estás dispuesto no a entrarle a este desafío? Porque no nada más es cumplir con los temas audiovisuales. Es también entender que en nuestro tipo de negocio se maneja de una forma diferente y nuestra relación es así, ¿no? Cada uno honra y respeta cómo es el otro, y en ese sentido es lo que nos ha ayudado mucho también a tener este tipo de conversaciones, Pancho. Que en este equipo te puedo decir que genuinamente no nos guardamos nada. Entonces, aunque sí nos costó un año tomar la decisión a todos, incluso a él. Sí, Ajá, es que incluso a él. Es algo muy importante. También es cierto que para cuando llegó ese momento no había nada desconocido para nadie.
Entonces, no quiero decirte que fue fácil, porque sí había una relación de afecto, o sea, eso es indiscutible, pero sí fue más sencillo poder hablar abiertamente de lo que era importante para todos y llegar a una decisión que nos permitiera ganar, ¿no? Porque no fue, como te decía, no fue un tema estrictamente legal de una terminación del trabajo, fue todo un acuerdo que implicó, sí, fechas de separación, montos de separación, compromisos por entregar, expectativas, acuerdos previos, durante y posteriores. Y entonces incluso, para no hacerte el cuento tan largo, no solamente definimos una fecha de terminación, sino también definimos todo lo que estaba alrededor en términos de lo que tenía que entregarse, de todo lo que se tenía que cuidar, de todos los riesgos que había. Y entonces para nadie fue extraña la decisión y todo fue abierto, de manera que no había forma, por decirlo de alguna manera, de perjudicarnos unos a otros. Entonces también fue una experiencia muy interesante si lo ves desde el inicio, del inicio de la relación. Es que, es Ya. que yo me estoy acordando de cosas, pero dale, dale Pancho, tú a tu pregunta. Y en esta parte de los momentos, a ver, ¿qué sucede después? ¿Qué viene? O sea, ¿cómo me queda claro que dicen, oye, tenemos una responsabilidad, compromiso, tenemos que entregar esto y eso? Pero las conversaciones con él, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron? Así de las dolorosas. Ahí, ahí te va, fíjate, en el equipo llegó un punto en donde tomamos la decisión, pero todavía no estaba involucrado esta persona. Pero ya teníamos la manera de hacerlo, que lo íbamos a citar Marco y yo, y los íbamos a ver específicamente en un lugar ahí que tenemos donde guardamos cosas. Bueno, no me acuerdo si fue ahí. El caso es que cuando ya estábamos a unos minutos de darse la conversación, Marco, y a ver si te acuerdas de esto, empezó como a decir, oye, es que como que o sea, como que estoy sintiendo que deberíamos de desviar un poquito el camino. Y él me lo decía tal vez con un poco de nerviosismo porque estamos acostumbrados a... Bueno, yo estoy muy acostumbrado a que tenemos un acuerdo y pasa algo y él luego lo quiere cambiar y como que yo ya estoy un poco vacunado de sus cambios. Entonces yo le dije, ¿otra vez quieres hacer un cambio? Y así, ¿no? Y me dijo, no, no, a ver, escúchame. Y dije, ok, a ver, ¿qué tiene que decir? Entonces me dijo, es que siento como que algo no está bien. Entonces me están dando ganas de que le preguntemos a él. De, oye, en vez de llegar con la decisión ya tomada oye, pedimos que te vayas y que incluso ya teníamos la fecha, dijo, ¿qué pasa si mejor le decimos que eso era la intención, pero que lo queremos escuchar? Cuando dijo eso, haz de cuenta que yo me relajé y dije, fíjate que yo no encontraba las palabras para poder poner como en sintonía lo que yo estaba sintiendo, pero ya al tú decirlo me siento relajado, porque creo que ese es el camino. Efectivamente, ya me acordé, estábamos con un cliente. Este, en ese momento, o sea, 5 minutos antes de iniciar, entonces yo le llamo al resto del equipo para decirle, oigan, fíjense que queremos hacer este cambio. O sea, pero para que no fuera también unilateral por parte de los dos, sino, oigan, fíjense que pasó esto. Ay, sí, sí. Y también hizo resonancia como esa intuición de Marco. Entonces, le hicimos caso a la intuición. Entonces, pues Marco abordó la conversación y se la soltó. Y algo que yo reconozco de los aprendizajes, que es aprendizaje que yo veo en él, en Marco en específico, y que por lo tanto lo puedo ver en mí también, es que a Marco le había costado mucho trabajo años antes de poder expresar como todo lo que siente y todo lo que le pasa por su emoción.
A él le costaba horrores eso. Y a mí no tanto, la verdad, o muy poco me cuesta trabajo. Entonces nuestras conversaciones antes eran, a lo mejor para él las tomaba como muy aplastantes desde mi persona, y yo sin ganas de aplastarlo, pero él así lo tomaba. Pero él luego entró en un proceso, para no hacerlo largo, en un proceso de su reencuentro consigo mismo, y yo no me di cuenta hasta que él abordó esa conversación, porque en mi mente estaba que yo lo iba a abordar, porque yo era el estable emocional. Y no sabes, me dio una lección. O sea, le dijo, a ver. Ahí me gustaría que el caso, ¿cómo lo abordó? Te voy a interrumpir, Ángel, perdón. Es que... Creo que me gustaría escuchar la mirada sí, Pancho. De Marco, de cómo le movió y replanteó abordarlo. Mira, no tiene que ver con miedo, ni tenía que ver con ningún tipo de resistencia. Más bien, yo venía de una escuela, de una experiencia profesional, digamos, de alguna forma muy rígida, en donde pues, las cosas son de alguna forma, y entonces evitemos el conflicto y no digamos lo que pensamos, más bien seamos catedráticos o seamos políticamente correctos. Y no estoy diciendo que ahora no lo sigamos siendo, pero hoy más que nunca me doy cuenta de que en las relaciones que son productivas y positivas es mucho más valioso decir las cosas como las sientes y cómo las piensas que el andarle buscando adjetivos y acomodar las cosas. Entonces, a eso se refiere Ángel con que yo tuve como este tema. Entonces, estábamos justamente en un evento con un cliente y curiosamente el día que íbamos a hablar con él, estábamos en la mañana con un cliente en un evento y después de ese evento nos íbamos a ir a comer con él para decirle a Ángel y yo, pues hasta aquí. Pero curiosamente, azares del destino, Pancho, ese día lo hizo espectacular. O sea, se comprometió, trabajó de manera tan eficiente, estaba sumamente proactivo, que al yo observarlo, y creo que nos pasa a todos los managers también, o los que son managers, pues se nos empieza a apachorar el corazón, ¿no? Y dices así como, ay, es que otra oportunidad y demás. Entonces ahí justo fue cuando a mitad del evento, pues yo reflexiono y digo, a ver, ¿qué pasa si le planteamos las cosas como son, si le decimos cuál era nuestra intención, pero que en lugar de decirle hasta aquí y nos vemos tal fecha para terminar la relación, le decimos, esta es nuestra intención por estas razones, pero dinos tú qué piensas? Entonces, terminamos el evento, nos fuimos a comer y en lugar de que se convirtiera en una conversación donde justificábamos una decisión, en lo que se convirtió fue en un intercambio de acuerdos, compromisos, conflictos y dolores implícitos en nuestra relación. Y algo muy curioso, Pancho, y no sé cómo definirlo porque puede sonar muy místico, que no es la intención, pero yo sí soy de la idea de que dentro de las relaciones las personas ya sabemos implícitamente cómo van las cosas. O sea, yo he visto en muchos equipos que de pronto estamos cuidándonos cómo nos decimos las cosas y hay ciertas resistencias y queremos de pronto disimular que todo está bien cuando en realidad, como en las relaciones de pareja, los dos sabemos si las cosas van avanzando o no intuitivamente. Entonces, poder tener esta conversación con él y decirle, nosotros observamos esto y queremos tomar esta decisión, pues a él le abrió rienda suelta para que pudiera decirnos en sentido opuesto, Pancho, pues sí es cierto, yo ya no me siento cómodo y yo había pensado pronto decirles o hablarles sobre mi propia separación. ¿Me explico? Entonces, eso lo que permitió, por lo tanto, es una apertura total a que pudiéramos construir, y generar los acuerdos necesarios para que todo saliera como creo que cualquier empresario o manager le gustaría terminar una relación en buenos términos, cuidándose uno al otro. Pero sí te voy a decir qué pasó, que a lo mejor no está tan padre, pero que es necesario.
en esa conversación, no solamente hablando por mí, no nada más le dije lo que estaba haciendo mal o los efectos que tenía que no hiciera ciertas cosas en el trabajo. Le externé mi dolor, Pancho. O sea, te va a sonar raro, pero le externé mi dolor y le dije literal, a mí lo que me duele no es que no hagas una u otra actividad. Lo que me duele es que mi patrimonio, mi sueño, mi propósito está en esta empresa y con esa forma de actuar, a mí me estás hiriendo. Entonces, estoy enojado por una parte por las cosas que no están dando resultado, por otra porque esto puede dañar la relación con mis clientes, que para mí es lo más valioso del mundo, pero por otra estás dañando mi tema personal, que es mi sueño, que es mi pasión, que es aquello por lo que yo vivo. Sé que suena muy romántico, Pancho, ¿eh? Y a lo mejor puede parecer que es contracultura, ¿no? ¿Cómo le va a decir el fundador al otro que le duele? Pero créeme que conversar de esa forma es lo más lindo que hemos construido como equipo. O sea, por eso he insistido tanto en que sí se dice lo que pasa, pero también lo que se siente y lo que se cree. Porque en mi experiencia es una de las formas más ágiles de poder construir relaciones sólidas, transparentes y de acuerdos comunes. Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero sí, ese fue el camino, transparencia total. Y me resuena, o sea, yo no coincido contigo de que si esto es un tema romántico, yo lo que sí estoy de acuerdo contigo. O sea, es todo lo contrario porque tiene una mirada amorosa desde el amor, con respeto, sobre todo desde cómo viene la manera de cómo lo tuviste que abordar. Y yo creo que ahí se abrió toda una puerta, una conexión, y no desde la otra mirada de todo este proceso que ya lo compartimos y que vivieron. Yo creo que entonces surgió de lo que tenía que suceder y no todo lo contrario como... Yo creo que también es como otra idea de las organizaciones que no podemos hablar desde el corazón. Sí. Exacto. Y, y que mira, dicho de otra forma, y que ahorita seguramente lo has escuchado y está muy de moda, hay un libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo. Un libro que ahorita está como muy en auge, de Patrick Lencioni, que espero que se diga bien. Pero algo muy interesante es que él habla precisamente de que los equipos, para no funcionar adecuadamente, tienen 5 disfunciones. Pero habla precisamente de que la primera es la confianza, en términos de que cuando en los equipos no se nos permitimos ser vulnerables, se rompe la confianza. Es decir, cuando en un equipo yo no puedo decir no me gusta, me siento así, esto me duele, no sé cómo, necesito ayuda, cuando no nos permitimos ser así de vulnerables, es cuando se rompe la confianza. Y entonces yo acá ya después me di cuenta que esto es una de las disfunciones, pero que yo ya lo había vivido antes siendo vulnerable. Y entonces el primer paso precisamente para construir equipos que son sólidos y que logran objetivos juntos es darnos la oportunidad de ser vulnerables. Que como tú le dices, viene desde el amor y viene desde el respeto por el otro, ¿no? Poderte decir que no estoy de acuerdo contigo y que no me siento bien con lo que está pasando entre nosotros es un regalo, aunque sea difícil decirlo. Pero si no, ¿de qué otra forma se construye la confianza, ¿no? Entonces de eso va. Y regresando a este tema del libro, disfuncional, o sea, me queda claro que es toda la relación que tiene que ver con personas, ¿no? O sea, si es de pareja, si es de equipo, de socios, de una familia, porque al final el principio de esta disfunción
va a ser lo mismo, ¿no? O sea, al menos yo así lo veo y así lo vivo, porque desde esa mirada yo me relaciono hoy con las personas y también me veo como el antes de esto, ¿no? Que es muy diferente, al menos en mí, ¿no? Y no quiere decir que no me meta en problemas, ¿no? O sea, me meto cada rato, ¿no? Pero, pero la base de esto, de la confianza, de la vulnerabilidad, que también está bien trillado, pues es como eso, es como nos vamos a enfrentar y bueno, vamos a relacionar y a ver qué surge, qué emerge de esto. Totalmente, totalmente. Bien, ¿y de ahí qué sucede? Ya habla, ya dice. Él, él cuando se abre y dice, pues yo también lo he pensado, incluso he tenido ya acercamiento con otras empresas. eh, en esta apertura de honestidad y algo clave que yo vi que Marco hizo cuando le dijo, oye, ¿puedo ser totalmente honesto contigo? O sea, me permite ser honesto. Era como un permiso más para él mismo que para la persona de enfrente, ¿eh? Era como el preámbulo para hacerlo. Se sentó a un terreno de honestidad y en este caso él dijo que entonces estaba buscando esto, pero que no sabía bien por dónde, pero que ya lo intuía y que por eso empezó a moverse. Y entonces yo le comentaba, oye, es que eh, me parece que de acuerdo al tiempo que ya te pude conocer, eh, yo veo ciertos talentos que tú tienes y que pueden ser en un área totalmente distinta. O sea, un giro total a esto que estás haciendo. Y yo, o sea, yo veo que te gusta, que le sabes, que te apasiona el tema gastronómico, por ejemplo. O sea, eso es algo que a ti te gusta, ¿no? Entonces él dijo, ay, sí, yo creo que bien podría explorar algo por ahí. Lo bueno de todo esto es que la plática, aunque oficialmente ahí se cerró, este, continuamente estábamos en comunicación respecto a eso de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? Y a mí me contaba, pues mira, estoy tanto en entrevistas como viendo la posibilidad de abrir un negocio de comida. Y pues buenísimo. Entonces, las pláticas fueron dándose para allá y establecimos entonces, le pedimos, oye, ¿cuándo tú estarías listo entonces? Bueno, más bien, es si la decisión está en ti, ¿tú qué decides? Y eso fue clave. Y él dijo, sí, yo decido irme. Va. Entonces, ya en este terreno de apertura, ya él puso la fecha. ¿Cuándo? Ya dijo, no me acuerdo la fecha, pero fue como, Finales de mes. sí, así, pero diciendo, denme chance como de ordenar mis ideas, ¿no? Y de echar, va. Este, y le dijimos, entonces, pues, vamos haciéndolo como se debe, hacemos todo legal, nos reunimos, tú entregas estos entregables, te pedimos que para la fecha en la que estás planteando, a mí me gustaría pedirte este tipo de entregables. Y entonces, así fue, nos vimos en un lugar, ahí nos hizo la entrega de todas las cosas, tanto de materiales como de los asuntos que estaba ahí metido, y se finiquitó, con todas las cuestiones legales y bien, dinero, todo, bien, o sea, no fue como que una renuncia para que no soltáramos lana, no, o sea, lo indemnizamos, de tal manera que él y nosotros quedamos satisfechos, bien, contentos, nos seguimos hablando, nos seguimos ayudando en las cosas en las que él necesita, él me dice, oye, ¿me ayudas con esto? Pues sí, yo te echo la mano. Entonces, yo me siento muy contento que la comunicación fue abierta y fue a favor de él también, y pues era cuestión de abrirlo, ¿no? Así fue, por lo menos como yo lo viví. Sí, sí, tal cual. Algo interesante también aquí, Pancho, es que el haber tenido esa primer conversación fuerte pero respetuosa por ambas partes,
nos permitió eventualmente seguirnos relacionando de una forma todavía más armónica y más afectuosa, porque seguramente tú lo has vivido más de alguna vez, ¿no? Que cuando un colaborador se separa de la empresa, pues hay como esta, no sé cómo llamarle, pero es como una cierta incomodidad, como un cierto recelo de, ay, es que ya no sé si le pido o no le pido, en lo que se va, y acá no, acá todo marchó como muy armónicamente, porque como ya se había dicho por ambas partes todo lo que tenía que decirse, entonces lo que ocurrió es que ya no había tensiones, ¿no? No había ninguna tensión. Y como ya teníamos claros los dos nuestras posturas, nuestras visiones y lo que queríamos que ocurriera, pues era mucho más sencillo poder reunirnos y decir, a ver, falta esto, hay que realizarlo, entonces ayúdanos tú con esto, esto y esto, y a nosotros nos toca hacer esto y esto. ¿Está claro? Sí, dale. Entonces era muy sencillo justamente ir construyendo acuerdos y compromisos entre los dos, ¿no? Entonces creo que eso fue como también el gran aprendizaje. Cuando dices lo que tienes que decir, cuando lo tienes que decir, a quien se lo tienes que decir, pues entonces todo fluye de manera armónica. Y no me refiero con esto a que no cuidemos lo que decimos, Pancho, porque también no quiero dar ese mensaje de, pues si estás enojado, ve y dile no. Hay formas de decir las cosas y qué mejor que se hagan en este marco de respeto. Pero en resumen, no te guardes nada, ¿no? Oye, pero quien sea que no nos conozca, si nos viera cómo interactuamos, podría pensar que estamos peleando y que estamos agrediéndonos. Eso es como lo más fácil de pensar entre nosotros. Pero hemos llegado a un nivel de confianza y de cuidado, o sea, suena raro, pero nos cuidamos mucho. Y en ese cuidado, te digo, cualquiera podría pensar que nos estamos agrediendo. Pero realmente cada persona yo veo que vive su autenticidad. Y nos decimos, o sea, nos echamos carrilla, nos echamos bullying, en todo. De una manera, y esto suena absurdo, pero de una manera cuidadosa y amorosa. O sea, o sea, está incoherente esto que estoy diciendo, pero o sea, yo así lo siento. Y yo creo que ahí está la clave de por qué hacemos ahorita sinergia, nosotros, ¿no? Somos honestos, somos cuidadosos, somos amorosos, somos totalmente auténticos en nuestra relación. Ya, qué bien. La verdad es un caso complejo, que le dieron la vuelta. Los felicito. En el fondo pienso que esta parte de abrirse y ser vulnerable y compartir con nosotros, pues es la gran riqueza de aprender, y la audiencia también aprende de ustedes, y pienso que todos tenemos casos complejos en nuestra organización, y ya van 2 casos de ustedes, uno de Yuridia y el de ustedes, pero pues los felicito. La verdad son unos rockstar de los casos. Bien, ¿cómo les gustaría cerrar este conversar, esta mesa redonda? Dale. Estaba yo pensando si yo tuviera un aprendizaje como final de esto, yo puedo decir, y a ver si puedo hilarlo bien, que nuestros monstruos o mis monstruos son las pistas de mi propósito, ¿no? Es decir, o sea, lo voy a traducir. Con Marco ya éramos grandes amigos antes de arrancar este business. Y yo constantemente lo retaba mucho a que fuera honesto, ¿no? A que soltara el personaje. Y conmigo se guardaba cosas. Y fue aprendiendo como a reconocer ese monstruo ahí. Y al grado de que yo creo que ya hasta me dio la vuelta a mí, ¿eh? Y lo pongo en esos términos porque, aunque yo puedo ver en él ese monstruo,
que lo fue conquistando de manera que ahora lo veo con mucha más paz que antes. Ahora es un mensaje que yo estoy recibiendo de decir, oye, ¿qué está pasando conmigo? Que ahora yo quiero llegar a ese nivel de honestidad. A ese nivel de... Es que tiene un sentido de honestidad con cuidado, con amor. Él así lo hace. Y yo he sido muy honesto, pero no he sabido ser amoroso. Y ese es el monstruo que ahorita yo estoy viendo en mí, ¿no? Y que, de acuerdo a mis creencias, la autorrealización tiene que ver con cómo voy identificando esos monstruos que están apareciéndose ahí en mi camino e irlos conquistando. Y esa va a ser la base de que yo cada día pueda estar mejor. Y en este caso, pues aquí está un ejemplo de lo que sucedió, ¿no? Esa es mi reflexión. Yo te diría, como muy resumidamente, Pancho, y con esto que dice Ángel, mi gran aprendizaje es no temamos ser vulnerables. Perdámosle el miedo a ser vulnerables y si lo tenemos, enfrentémoslo. Porque así como dice Ángel, tal cual, en mi caso como empresario, como emprendedor, como colaborador, como vendedor con mis clientes, siempre buscaba como mantener un personaje al que no le pasaba nada. Y a lo mejor te va a sonar raro y quizás la idea de esta conversación sea hablar de temas más empresariales, pero ya de manera muy personal, Pancho, eso me llevó a una profunda ansiedad, depresión, o sea, feo. O sea, estar sujetando, estar sosteniendo, estar aparentando, me llevó a una crisis terrible. Y que ahorita que lo reflexiono, afortunadamente me tocó vivir este proceso de este caso del que acabamos de hablar, porque fue la oportunidad perfecta para experimentar el soltar ese personaje y ser genuino. Y ser genuino no tiene que ver con ser original, más bien tiene que ver con aceptar que soy vulnerable y que tengo derecho a expresarlo, a decirlo y a manifestarlo y que no necesito quedar bien con nadie. Ese es el asunto. Entonces ahí es donde viene también el impacto hacia la organización, porque cuando yo pude ser vulnerable y me di ese permiso, entonces todos ya se sentían o se sienten con la libertad de decirme lo que piensan y lo que sienten sobre lo que yo hago, y yo también me siento con esa libertad, y entonces lo que estoy ganando son relaciones cada vez más fuertes, y tú bien lo decías, Pancho, no solamente con ellos, con mi esposa, con mis hijos. Es más, te va a sonar raro, pero me he atrevido a ser vulnerable con mis clientes y el resultado que he obtenido son recompras. Entonces, creo que ese es el gran aprendizaje, y creo que este caso, más allá de preguntarnos cómo terminar una relación con otros de manera autogestionada, yo te diría es cómo el permitirnos ser vulnerables fortalece las relaciones y nos permite llegar a más y mejores acuerdos, ¿no? Muy bien, pues buenísimo. Excelente. ¿Dónde los pueden localizar si alguien quiere conversar del caso? O de más casos, ¿verdad? Porque tenemos muchos. Ahí hay varios. Bueno, estamos en LinkedIn y en Instagram y Facebook como @significados compartidos. También estamos en Spotify, ahí tenemos un podcast. Como bien decíamos, ya no tenemos tantos episodios nuevos, pero ahí nos pueden encontrar en esas redes. Muy bien, pues gracias. Les mando un abrazo. Gracias, Pancho. Excelente. Gracias. Saludos. Bye. Hasta luego. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes sociales y por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también nos puedes seguir en Spotify y en Apple.